presentamos La Conexión Italiana con Jaime Maussan. Para muchos, Antonio Ursi es el mejor cazaovnis de la historia. Este diseñador de modas de Milán, Italia, asegura haber grabado imágenes extraordinarias de lo que parecen ser grandes naves y otros objetos que resultan inexplicables en términos convencionales. Sus familiares y amigos desconfiaban al principio, pero eventualmente también se convirtieron en testigos. ¿Desde niño los veías? Siempre, Jaime, siempre, periódicamente, no siempre, pero tú te puedes imaginar un niño que puede mirar esta nave 5 o 6 veces al año, es muchísimo. Sí, hemos llegado hasta Livorno, el lugar donde nació Antonio Ursi. Fue aquí que él observó sus primeros objetos e incluso años después los pudo videograbar. Nosotros tenemos la terraza para arriba y él siempre de noche iba y estaba siempre a mirar y yo decía, mira vos de acá que no se cansa nunca. Él siempre me dijo que tenía 4 años, estaba chiquito y me decía, mamá lo vi. Pero esta cosa muy grande la vi también yo. Desde pequeño siempre fue muy diferente a los otros muchachos. Molto diferente agli altri ragazzi. Si diverte. Él siempre veía el cielo o siempre veía hacia la tierra. No es que se tratara de un muchacho fuera de lo común. Siempre tuvo esta pasión de mirar el cielo. Tengo 45 años. Soy un estilista de moda y bueno, yo soy un testigo viviente de esta realidad, de esta verdad. Da que tengo 4 o 5 años, yo que me recuerdo y que también mi madre, mi padre me recuerda que yo tenía esta experiencia con este ser. Yo soy nacido en este planeta por esta misión. Yo tengo la misión de grabar naves extraterrestres y divulgar al mundo esta verdad. No tengo forma de ganar algún tipo de dinero porque para mí es una verdad de todo. Tengo el obligo de divulgar este material gratuitamente. Anzi, me ayudaron muchísimo amigos en el periodo que tenía problemas. No tenía nemmeno el dinero por buscarme una caseta da 3 euros por grabar. Yo soy muy feliz de esa experiencia, pero muy sufrimiento porque me falta más. Tengo un montón de experiencia, me falta el que verdaderamente contacto así de todos los días. Porque mi espíritu comunica con ellos siempre, ma vivendo nella parte fisica terrestre è un sufrimiento continuo e costante. Como un artista de moda que graba ovnis, esto no existe en la historia de la ufología moderna. La investigación de campo, las análisis hechas sobre el material fotográfico y video, los testimonios que hemos entrevistado, es que el caso es absolutamente real y no tiene nada de falso en algún sentido. Y lo interesante es que yo mismo empecé como investigador y terminé como testigo, o sea que en varios lugares del mundo donde hemos ido con Antonio para conferencias, investigaciones, yo mismo he podido ver con mis ojos estas naves que lo siguen, que están cerca de él, que se manifiestan aquí en Cinisello Balsamo tan cerca de su cámara. Entonces, para mí es un caso extraordinario, quizás, si no es el primero, uno de los primeros de la historia de la ufología moderna. Antonio ha grabado decenas de estos videos. Algunos de ellos son considerados los más reales de todos los tiempos. Sin embargo, es notable que un solo hombre haya logrado tantas imágenes. Ursi afirma que se debe a que él puede sentir en su cuerpo cuando un objeto extraño va a aparecer en el cielo. El mañana voy al parque porque va a pasar alguna cosa, yo siento. El tiempo de posicionarme, wow, lo vedevo piccolo, pequeño e voy a grabar el resultado.
es lo que podremos mirar todo. El primer video fue grabado por Antonio en septiembre de 2003, de muy baja calidad y no resulta del todo convincente. A estas supuestas naves las grabó a baja altura, se encontraban prácticamente frente a Antonio, pero su cámara tenía muy poca resolución y alcance. De este lugar donde yo lo miraba para andar por mi necesidad física en baño en la madrugada, cuando del 2004 se manifestaban naves, se manifestaban siempre a este nivel. ¿Cuántos objetos grabaste desde aquí? Como mínimo 18, 20. 20 de diverso tipo, de noche y de día. Años después, gracias a diversos análisis, se pudo determinar que estos objetos extraños tenían tamaños distintos. Algunos podrían haber medido más de 30 metros, otros apenas 5 o 6 metros. El 20 de julio de 2004, grabó 2 objetos distintos. Las supuestas naves, de acuerdo a los análisis, tenían más de 20 metros de diámetro. El primero lo videograbó a las 3:51 de la tarde, el segundo apenas unos minutos después. En noviembre de ese mismo año, Antonio empezó a grabar durante las noches y el 18 grabaría durante 45 minutos una figura de aspecto metálico. El 27 de noviembre pudo videograbar con toda claridad a una supuesta nave que se acercó literalmente hasta donde él se encontraba. Por debajo se observa un reflejo que, de acuerdo a Antonio, son las luces de un campo de juego que se encuentran próximo a su casa. Finalmente, el 3 de diciembre, pudo captar a un objeto que aparecería en otros videos años más tarde. Está literalmente detenido frente a la casa de Antonio, en Cinicello Balsamo. Como una enfermedad, porque el cerebro se va, en senso positivo, no negativo. Siempre con concentración, la voluntad de grabar esta cosa, pero no por divulgar, porque la idea no estaba de divulgación. No me pasaba por la cabeza de divulgar, no conocía nada por divulgar y era una experiencia personal. Ante las extraordinarias evidencias que Antonio Ursi ha podido obtener desde el año 2003, surgen grandes dudas, ya que una sola persona no podría ser capaz de obtener tantas imágenes tan claras y de formas tan variadas para confirmar su autenticidad. Acudimos a Giuseppe Garofalo, uno de los especialistas más reconocidos en el mundo en cuanto al análisis del video. Garofalo puede determinar con un 100% de certeza si una imagen es real o es falsa, si fue creada en una computadora o si se trata de un modelo a escala o incluso si puede tratarse de una equivocación. Todos los resultados de las pruebas son prácticamente los mismos. Todo el material analizado de Antonio Ursi parece ser original y verdadero. Cuando un objeto de grandes dimensiones se encuentra localizado a la distancia, tiene cierto volumen y crea un borde muy sutil. Esta es la imagen de un disco grabado por Antonio el 19 de abril del 2007. Como se aprecia en el análisis del programa, se muestran bordes delgados. Es decir, se trata de un objeto de grandes dimensiones. El análisis final demuestra que el resultado tiene una alta probabilidad de tratarse de una imagen original. Y cuando Giuseppe, la primera vez que nos encontramos en Milán, donde yo había dado una conferencia en el tema de los círculos del trigo, él tenía unas fotos de las naves de Antonio, de unos fotogramas. Yo los miré y poco había visto cosas tan claras y dudé mucho. No, Giuseppe, es que me parece tan bueno, tan claro que seguramente es falso. ¿Tú estás seguro que este señor graba realmente, no es uno que hace maquetas, modelos o computadora? Y Giuseppe me dijo, no, todas las análisis de todas las tipologías que Giuseppe hizo, nunca salió una sola hipótesis de falso de todo el material
que Giuseppe ha analizado y es mucho más de lo que hasta hoy hemos publicado. Y verdaderamente él tampoco encontró algo que podía hacer salir una pequeña duda. Además de las supuestas naves, Ursi también ha capturado imágenes poco convencionales, entre ellas las que veremos a continuación. Una figura luminosa que parece ser una virgen flotando en el cielo. Nos encontramos aquí en la calle de Giovanni Battista Pergolesi, en Cinicello Balsamo, en uno de los suburbios de la ciudad de Milán. Precisamente es en este lugar donde él grabaría al menos una media docena de videos verdaderamente espectaculares. La mayoría del video tenía este tipo de cámara, no es proprio esta, pero la prima cámara era 8 milímetros. Analógica. Después pasaron el modelo digital hoy en HD. A partir del 2011, Antonio Ursi empezó a grabar el cielo con una lente de mayor tamaño, con el fin de capturar objetos a una mayor altura. El 10 de junio de 2018, Antonio Ursi, acompañado de algunas decenas de personas, pudo grabar desde un parque en Cinicello Balsamo en Milán, utilizando este lente de 1000 milímetros con un aditamento especial que le da un alcance similar a un potente telescopio cercano a los 10.000 milímetros. En la imagen se puede ver a un cuerpo luminoso que parece estar formado de plasma y en su interior se observan 3 objetos que se prenden y apagan. En otro momento se observa cómo el objeto se extiende. El grupo que acompañaba a Antonio también pudo captar imágenes similares, solo que fueron grabadas con cámaras convencionales de un alcance muy limitado. O sea, es un caso quizás que la mente humana no lo podía imaginar, porque hemos visto que los otros contactados, 2, 3, 5 máximo de variedades de tipologías de objetos. Antonio tiene, increíble. Y muchos que nosotros investigadores, yo mismo, no publicamos porque no se entiende qué es. Es algo que pasa en el cielo, se ve que no es humano. Para mí esto es un aspecto que le da mucha credibilidad al caso. El 17 de octubre de 2005, alrededor de las 5 de la tarde, Simona Sibila, esposa de Antonio, observó en el cielo una figura negra que empezó como un punto, pero tras unos minutos se convirtió en algo que ella y su sobrina, Gloria Ricci, identificarían como un caballo. En cierto momento volteo. Yo estaba en la cocina. Me di vuelta hacia la ventana de la cocina y fue cuando veo esta forma extraña. Era un punto negro y tras 3 revoluciones. Boom, boom, boom. De repente movía las piernas como si fuera un caballo auténtico. El video del caballo fue muy interesante. Miro efectivamente que no se trataba del globo. Y me pone atención porque se miraba que no era un caballo de plástico, un globo. Tenemos toda la referencia, la imagen habla sola. Se entiende que es un caballo verdadero. En enero de 2007, Gloria Ricci era una niña de unos 8 años de edad cuando hizo estas declaraciones ante nuestras cámaras. Era un objeto grande. Movía las piernas y su cola. Era como un caballo real y grande. Movía las piernas de esta manera, muy normal, como si caminara en la pradera. 11 años después, Gloria Ricci confirmó ante las cámaras su testimonio. Poco a poco se acercó a nosotros y se veía muy grande. Y así como se acercó, se fue alejando poco a poco. El movimiento era como un caballo en la pradera. Sus movimientos eran como los de un caballo caminando normalmente. Movía la cola y la cabeza. Pienso que hay un número de ignorantes que no consideran que no estamos solos. Quizá las 3 evidencias más importantes de apariciones similares están plasmadas en imágenes con siglos de antigüedad. La primera es una pintura en el Museo del Vaticano, donde Pedro de Verona
mira hacia el cielo y parece señalar a un caballo que vuela. La segunda es otra pintura que se encuentra en el Palacio de Avanzati en Florencia, donde se aprecia a un caballo sobre una multitud que lo observa volando sobre sus cabezas. La tercera representación es un fresco, pintado por Francis Rosello di Jacopo. También se aprecia a un caballo volando a baja altura. Es imposible saber si estas pinturas representan un hecho verídico sobre los cielos de Italia. Lo que no se puede negar es el parecido con el evento grabado por la cámara de Ursi. El 10 de diciembre de 2006, Antonio Ursi grabaría uno de sus videos más extraordinarios, la supuesta aparición de una figura en el cielo de Milán, que según numerosos testigos es la de una virgen. Nel 2006, il 10 di dicembre, si manifestó una virgen nel cielo di Cinisello Balsamo. Fue un evento increíble porque esta figura se manifestó por 2 horas, de las 2 a las 4 de la tarde, y tenía 18 testigos. Tenemos un video excelente donde se mira que es una virgen. Tenemos análisis, ma anche testigos que lo vieron con el binóculo. La calidad no era en el HD, no estaba en el HD, pero se mira la silueta. Luca Ricci, un niño de 9 años, dio su testimonio del extraordinario suceso. He visto una virgen con un niño en brazos, vestida con una túnica larga. Tenía también una aureola. Era muy brillante. Estaba apoyada en un fondo blanco luminoso que apareció en el cielo. Se veía como una persona viva. 11 años después, Luca Ricci confirmó ante las cámaras su testimonio. Recuerdo que estábamos en casa de mi abuela. Antonio nos llamó y describió lo que estaba observando mientras grababa. Recuerdo haber visto esta figura luminosa en el cielo y me quedé sorprendido, porque lo podía ver con mis propios ojos. Fue muy emocionante, absolutamente. Recuerdo todavía todos los detalles, aunque han pasado muchos años. En mi opinión, siendo que, como tú sabes, la experiencia de Antonio es muy cerca de la experiencia de Giorgio Bongiovanni, y siendo que tenemos una relación muy estrecha entre Giorgio y Antonio, entonces creo, sobre todo el video de la Virgen, que une con Giorgio es el místico y el cósmico, con Antonio es el cósmico, por lo menos en este caso, y el místico. El video es muy interesante porque la figura tiene seguramente una forma humana, femenina, y es interesante porque a un punto una esfera pasa bajo la Virgen. Se ve que esta figura femenina tiene un niño en sus brazos, se mueve la cabeza, entonces es una manifestación para mí única en la historia de la humanidad. Nunca se había visto algo de parecido. Conozco a Antonio Ursi desde muchos años y luego no me equivoqué porque cuando empezamos a ver los videos de Antonio Ursi nos quedamos todos impactados porque eran los videos de ovnis que nunca habíamos visto. Inmediatamente proporcioné el video a Jaime Maussan y a otros investigadores porque eran tan impactantes y gracias a Dios no eran falsos. Sé que Antonio es una de las personas junto a otros, varias en el mundo, que van a filmar un contacto masivo mundial de los extraterrestres. Y ahí sí, en cada continente pienso que varios Antonios Urzis harán esto y los extraterrestres a propósito se harán grabar por ellos luego para preparar el contacto masivo con la humanidad, con toda la humanidad. El 2 de septiembre de 1989 en Fátima, Portugal,
aparecieron de forma espontánea heridas similares a las de Cristo en las manos de Giorgio Bon Giovanni. Más tarde los estigmas aparecieron en sus pies, en su costado, y ante decenas de testigos empezaron a sangrar. A partir de entonces, Giorgio Bon Giovanni sangra regularmente, lo que ha despertado la admiración mundial. El caso de Giorgio Bon Giovanni es uno de los más importantes que me ha tocado investigar de cerca, ya que encontré a un ser humano que presentaba en su cuerpo las mismas heridas de Cristo, las cuales aparecen en él de forma inexplicable. Esto me ha tocado atestiguarlo en múltiples ocasiones, en diferentes países, donde he tenido la oportunidad incluso de poder percibir un extraordinario olor a rosas. Bon Giovanni ha sostenido que los ángeles del mundo antiguo son los ovnis del mundo moderno. A continuación, el caso Amicizia, que en italiano significa amistad. Se trata de un supuesto contacto en masa entre un grupo de humanos y seres de origen desconocido que decían tener bases sumergidas en el mar Adriático y de donde supuestas naves surgían de las profundidades aterrando a los pescadores. Estamos en el puerto de Pescara, en las costas del Adriático, aquí en Italia. En este lugar se desarrolló una historia extraordinaria, un contacto en masa, un contacto entre seres extraterrestres y humanos, que habría ocurrido desde hace más de 50 años. Una historia que parece una película y de hecho de ciencia ficción. Sin embargo, existen evidencias, testimonios, hombres que han decidido hablar después de muchas décadas de mantenerse en silencio. En el año 2007 fue publicado en Italia un libro que tenía el título de Contactos en masa. Escrito por el profesor Stefano Breccia, en este libro se presentaba la historia increíble de contactos entre seres extraterrestres y un grupo de italianos. El caso se ha desarrollado entre el año 1956 y el año 1978, que es el año donde el caso se terminó. O sea, se quedó el contacto entre estos seres y este grupo de terrestres. La historia presentada en el libro por el profesor Breccia eran las memorias del señor Bruno Samaciccia, que en aquel tiempo fue el jefe del grupo de contacto. Antes de morirse, en el año 2003, el señor Samaciccia llamó a su amigo Stefano Breccia preguntándole que él escribía este libro para que esta increíble historia de contacto no se quedaba en el olvido. El profesor Stefano Breccia escribió 2 libros. El primero fue titulado Contacto en masa, el segundo 50 años de amicizia, donde queda registrada de ser verdadera la historia de contacto entre humanos y supuestos extraterrestres más importante de la historia. ¿Por qué escribió este libro? Porque Bruno Samaciccia, quien ha sido el protagonista principal en mi historia, quería que lo escribiera. Durante toda su vida se empeñó en mantener todo en secreto. Mas en los últimos años de su vida cambió de parecer y que la gente se enterara sobre lo que pasó. Mira, estoy jubilado en este momento y por eso no corro mucho riesgo al optar por escribirlo. ¿Esta historia es real? Sí. ¿Hubo un encuentro cercano entre extraterrestres y seres humanos? Sin duda alguna. ¿Cuál fue su papel en todo esto? Fui uno de los personajes en esta historia. Conocí a un ser entre ellos quien fungía como mi enlace y pasé mucho tiempo con él. Por eso hice mención en mi libro que prevalecía una especie de guerra entre nuestros amigos, los W56, y otro grupo de alienígenas. La única diferencia es que el grupo W56 eran seres cuya altura era más de la de los humanos, la cual se extiende entre 2 metros hasta 3 metros y medio. Aparte de ellos,
existe un grupo de entes muy pequeño y ellos tienen una altura como de 20 centímetros. Hasta 1 metro. Los contrarios, por otro lado, se asemejan a nosotros en cuanto a la altura. El pelo era sumamente claro. ¿Usted viajó en una de estas naves? ¿Cómo son por dentro? Todo el entorno era sumamente limpio. No existían ángulos entre los muros. Carece de cualquier percepción de aceleración y no se percibe ruido. No comprendes nada de lo que te rodea. Sin embargo, el piloto no tenía por qué encargarse de nada y solo le pedía a la computadora que cumpliera con sus órdenes. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo la humanidad sabrá lo que aquí pasó? Temo que no va a ser tan rápido. En el libro el profesor Breccia hace un pedido a los protagonistas todavía vivos pero desconocidos de salir públicamente para dar su testimonio adentro de este increíble caso de contacto. Puedo ver y escuchar de la propia voz de los testigos lo increíble que fue en aquel tiempo esta historia de contacto. El material era lo que quedaba hasta aquel tiempo de un enorme número de videos, de fotografías que en los años que el contacto estaba activo se habían podido realizar. Fotografías, películas, testimonios y lugares. Pruebas antiguas que, supuestamente, demuestran que en realidad existió un contacto entre terrestres y seres venidos del cosmos. La historia de Amicizia se remonta a 1956, cuando un grupo de seres humanos convivieron hasta 1978 con un grupo de supuestos seres que vinieron a este planeta con el objetivo de ayudarnos a evolucionar espiritualmente. Hubo testigos de gran importancia que fueron parte de este grupo selecto, como fue el caso del cónsul Alberto Perego, y escribió los primeros libros en Italia, el reporte Perego, con el subtítulo La aviación de otros planetas opera en nosotros, y en 1970 los extraterrestres han regresado. Adentro del libro del cónsul Perego se encuentran otras fotografías, se encuentra una serie increíble de fotografías sacadas adentro de un platillo volador que aterrizó cerca de Pescara, y se encuentran también 2 fotografías de un supuesto piloto extraterrestre que el cónsul Perego ha podido publicar gracias al hecho que él hizo parte del caso Amicizia. Y en estos libros el cónsul Perego explica también que ellos han intervenido varias veces adentro de crisis mundiales para impedir que entre las naciones que tienen esta arma se podría desarrollar una tremenda guerra que podría acabar con la humanidad de nuestro planeta. Más adelante, Gaspare Di Lama, un testigo del suceso, nos mostraría las películas de 8 milímetros tomadas por él mismo y que parecen ser la evidencia más clara del contacto en masa ocurrido en Italia. Bruno Sammachitia fue un reconocido psicólogo y psiquiatra, autor de temas católicos y teológicos, que escribió más de 160 libros. Un hombre que recibió múltiples reconocimientos académicos y teológicos y que supuestamente se convirtió en el líder del grupo de seres humanos involucrados en Amicizia. De acuerdo a Sammachitia, el primer encuentro con los seres del grupo W56 ocurrió en la Roca Pia, un castillo que se encuentra en Ascoli Piceno. Todo empezó gracias al hecho que el señor Bruno Sammachitia encontró un antiguo mapa, decide junto a su amigo Giancarlo De Carlo
de ir a la Roca Pía y ver si ellos podían encontrar algo. Empezaron a ir varias veces hasta que una noche, mientras ellos caminaban en una pequeña carretera, ven formarse delante a ellos neblina luminosa que en pocos minutos toma la forma de dos seres, que uno era un hombre alto más de 2,5 metros de tamaño y el otro era un hombre pequeño de más o menos 1 metro de tamaño. Lo más alto se llamaba Sinas y el hombre pequeño se llamaba Sejum. Los seres explican que ellos tienen una enorme base bajo tierra que tiene 300 kilómetros de largo y 150 kilómetros de ancho y prácticamente empieza donde se encuentra la ciudad de Pescara, que es al sur de Italia, y termina hasta la ciudad de Rimini, que está al norte de Italia. Según el relato de Stefano Breccia y de acuerdo al resto de los testigos entrevistados, todos los humanos que participaron en el contacto se sintieron conmovidos por la profunda moralidad de estos seres, que aparentemente eran incapaces de pensar en hacerle daño a otro ser viviente. Según Breccia, ellos decidieron mantener la historia en secreto y llegaron a ser 200 en este grupo, llamado W56. La W porque significaba viva y 56 por el año en que se dio el contacto. Gaspare Di Lama participó en Amicizia entre 1960 y 1965. Él fue uno de los hombres más cercanos a Samachizia y aunque se separó del grupo por tener algunas diferencias, a él se le encomendaron las tareas de fotografiar y filmar los encuentros con los supuestos seres. Sembraba una cosa da sueño. Parece una cosa como de sueño. Tuve que tener un credo y un buen sistema nervioso para estar con los pies sobre la tierra. Ellos no querían que se hablara, pero por consentimiento de Bruno se lo dije solo a una persona en estos 55 años. Siempre permanecí en silencio, siempre. Bruno tuvo, antes de morir, una revelación y tomó la decisión que se tenía que saber. Y entonces llamó a Breccia y le ha contado todo, con nombres y apellidos. Al menos todos los que yo he visto son tal cual como nosotros. Para mí es una cosa difícil de decir, porque es muy complicado de explicar. Por ejemplo, estábamos en una sala y la radio se encendía sola. Era una radio común, pero preparada por ellos. Nos sentábamos alrededor en la sala, unos 7 u 8, y empezaban a saludar en el orden de cómo estábamos sentados. Yo creo que ellos nos podían ver. No era imaginación ni nada paranormal. Era todo a través de la tecnología. Gaspare accedió a mostrarnos algunas de las fotografías y películas de 8 milímetros que aún guarda en su poder. Las imágenes fueron captadas entre 1960 y 1965, y en los filmes podemos observar objetos desconocidos de color negro que se acercan y se alejan, además de elevarse a una gran altura. Estos son los momentos más impactantes de la filmación, que dura en total 4 minutos. Se pueden observar las siluetas de los edificios entre la neblina, además de que en algunas imágenes se observa una chimenea que se encontraba en el edificio donde vivía Gaspare Di Lama en Milán. Esta imagen fue captada en Treno, cerca de Milán. Se observa el bosque y otro objeto desconocido muy cerca. Se ha calculado que su tamaño era de 5 metros de diámetro. Nuevamente podemos observar los movimientos de este objeto que se aleja prácticamente hasta perderse de vista y luego regresa y se acerca a la cámara a una gran velocidad. Este caso ofrece una gran cantidad de fotografías y películas que fueron analizadas por los expertos italianos. Mi análisis está basado en verificar que no sea una mala información, que la imagen no haya sido modificada o que no fuera falsa.
Para verificar que el video no es falso, hay diversos programas para aplicar este análisis. Y con esto nos dice que esta imagen no es una imagen plana, sino que es una imagen tridimensional, que cambia dependiendo de la zona que se va viendo. Y no solo eso, la sombra aquí es oscura y lo es menos en esta otra parte. Esto significa que este objeto no es algo impuesto. Esto lo hace muy interesante. En lo que yo he recabado, algunas de ellas son interesantísimas, porque se ve la profundidad del campo, por la tonalidad, la saturación de la imagen. Reproducen un ambiente real. La imagen y el objeto se encuentran en ese momento en el ambiente de la fotografía. Por lo tanto, de un modo absoluto, no se trata de un modelo suspendido, porque de manera inmediata hubiera visto la presencia de cables, de hilos o de algo que estuviera colgando. No es nada similar. Al regresar, investigaremos lo sucedido la mañana del 21 de junio de 1978, cuando un tsunami, aparentemente sin sismo de origen, barrió las costas del Adriático. Según los investigadores, se trató de una explosión gigantesca que marcó el fin del proyecto Amicizia. El 21 de junio de 1978 ocurrió un tsunami en el mar Adriático, sin que se hubiese registrado un terremoto. Según los testigos, fue como si hubiese ocurrido una gran explosión bajo sus aguas. Es interesante agregar que en el año en el cual se ha acabado el caso Amicizia, o sea, el año 1978, este año fue el número más grande de avistamientos de toda la historia ufológica moderna italiana. Y el mar Adriático, exactamente en la zona donde los seres habían indicado que se encontraba bajo tierra su base, y pasaron muchísimos avistamientos, se veían platillos salir desde el mar, entrar en el mar, o a veces también con gran velocidad moviéndose bajo las aguas. De acuerdo a los testigos, se presentaron olas de más de 20 y hasta 30 metros de altura. Este fenómeno fue considerado la mayor fluctuación del nivel del mar en el Adriático en el siglo XX y no tiene una verdadera explicación. No pudo ser relacionado a un evento atmosférico por encima del océano, ni tampoco por un sismo debajo del mar. Roberto Pinotti es quizás el investigador más importante de Italia. Era un niño cuando ocurrió este evento, pero los detalles siguen en su memoria. Francamente, no tengo la evidencia absoluta de que haya pasado, pero lo que se sabe es que el mar Adriático se vio afectado por disturbios sin precedentes desde Bellaria, en el norte, hasta Puglia en el sur, incluyendo este rincón de la costa en medio. Fue en 1978 cuando los pescadores no se atrevían a meterse en el mar porque tenían miedo, debido a la actividad tan intensa de la presencia de ovnis, los cuales se dejaban ver por doquier. Salían inclusive del mar para luego alejarse en el cielo. Se veían mientras se metían en el mar también. Lo más seguro es que en 1978 padecimos de la ola de ovnis más grande en Italia de todas las épocas, una en la cual se registraron unos 2.000 casos con ovnis. ¿Comprendes que ya llegó la hora de ir al fondo de esto? Todo relacionado con este fenómeno impacta en nuestras vidas porque es un tema muy importante. Sin embargo, es aún más importante la labor de tratar de asimilar información que sugiere que hay ovnis en todas partes del mundo.
En el área de Pescara y sobre el mar Adriático, un gran número de reportes fueron presentados por pescadores, quienes aseguraban haber sido testigos de la presencia de supuestos objetos voladores que entraban y salían del mar. El suceso quedó registrado en esta nota de un periódico de Pescara, donde se podía leer que los pescadores estaban aterrorizados por la presencia de los ovnis y solicitaban que la Guardia Costera los acompañara en sus labores o no volverían a salir a pescar. Se registraron diversos reportes dentro del mar, así como otros más en la costa, en la zona de Abruzzo. Objetos discoidales, metálicos, de color rojo y también pequeñas flotillas, así como un grupo de luces en formación. Se observaron tanto en el cielo como en el mar en eventos diurnos en pleno día, otros más de noche. En particular, a finales de los años 70, en el 77 y 78 y hasta mediados del 79, se dio una gran oleada de avistamientos. Objetos que parecían esferas, infinidad de fenómenos anómalos en el mar que afectaron a la marinería y a los pescadores en particular. Las implicaciones del proyecto Amicizia, en caso de ser verdad, serían impresionantes, pues nos habla no solo de un avistamiento o contacto, sino de verdadera interacción con supuestos seres venidos de otros mundos y que antes de partir aseguraron que regresarían. Estos supuestos seres no solo eran avanzados en su tecnología, sino que benévolos y dispuestos a ayudar a la raza humana. Sin duda, aún queda mucho por investigar sobre este inolvidable caso.